Voy a poner grabar, así se graba lo de hoy. Bueno, entonces, les comento, en el Classroom lo encontré, no sé si ustedes capaz que ya lo habían descubierto, que guarda todos los archivos en un Drive, en una carpeta Drive. Así que les va a quedar también para ustedes consultar, quedan ahí. Y, eso, bueno. Entonces, ahora sí les comparto la pantalla. Vamos con lo de matrices. Esta parte es bastante, no es complicada, así que no van a tener problema. Y después hay muchos videos también de esto. Ahí les compartí de un enlace para calcular producto de matrices, así que no van a tener problema. Bueno, vamos a lo de matrices, acá. Voy a poner esto por acá arriba. Bien, y agrando un poquito. Bueno, entonces primero hay una introducción. A ver, vamos con igual la página anterior. Entonces los temas son de definición de matriz, operaciones básicas, producto. Lo que vamos a ver es cómo podemos estudiar sistemas de ecuaciones usando matrices singulares y no singulares, que es cuando tienen o no inversa, y después vamos a ver el otro tema que es matrices elementales, sistemas equivalentes. Es como llevar un poquito lo que estudiamos con sistemas de ecuaciones, pero a forma matricial. Es decir, vamos a volver a estudiar sistemas de ecuaciones, pero escritos en vez de ecuaciones, sino escrito como una ecuación matricial. Entonces, vamos a seguir haciendo operaciones elementales y todos esos cálculos. Entonces, bueno, acá cuenta un poquito la historia del álgebra, matricial también, que es bastante antigua. Y entonces, el concepto de matriz es un concepto clave para lo que es el álgebra. Para un ingeniero también, porque es clave para, es decir, es de mucha utilidad. Es una forma nada más, es decir, una matriz es nada más que una forma de ordenar en una tabla, por filas y columnas, elementos. Esos elementos podrán ser elementos que vienen de algún problema. Y de m por n. M filas, el primer índice, ven que acá dice A matriz de m por n. M es la cantidad de filas. El primer índice es la cantidad de filas. Y n, que es el segundo índice, es la cantidad de columnas. Y a los elementos los llamamos A y J. El I es el que indica la fila y el J la columna. Eso lo tienen ahí puesto. Por ejemplo, esta matriz es de dos filas y 3 columnas. Entonces vamos a decir que es de 2 por 3. Y por ejemplo, como dice acá, el A12 es primera fila y segunda columna, ¿no? Quiere decir que es este que está acá. Vale menos 2. Es una forma de indicar. Esto también es útil para cuando se programa algo y uno dispone estos valores en una tabla. Cuando uno programa, esto puede ser como un vector. El que tiene primera componente 1, segunda componente 2, es como que le da una dirección. O como cuando uno juega a la batalla naval, ¿no? Que dicen, bueno, J, es decir, da la posición como una cuadrícula, es esto, es lo mismo. Bien. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, se dice que la matriz es cuadrada. Y si no, se dice que es rectangular. Y las cuadradas, ¿por qué les vamos a poner el nombre cuadrada? Es decir, cuando algo tiene nombre es porque es importante, todos por eso tenemos un nombre. Las cuadradas van a tener propiedades particulares, así que por eso las vamos a distinguir con nombre, las cuadradas. Y acá lo que dice, por ejemplo, fíjense, esta matriz B es lo que es las dos primeras columnas de A. Y eso es lo que vamos a llamar submatriz. ¿Sí? Bien, ahí está definido entonces una matriz. Con las matrices que vamos a trabajar en matemática C, son las matrices donde esos elementos son números reales. Porque después ustedes van a trabajar, por ejemplo, los que cursen matemática D o E, con matrices donde los elementos pueden ser números que vamos a estudiar después complejos, por ejemplo.
También pueden ser los elementos, pueden ser funciones, pueden ser distintos objetos matemáticos, en principio. Bien. Bueno, esta parte, si ustedes ya lo han ido viendo, esto aparte de definiciones de nombres que tienen matrices en particular. Entonces, matriz columna quiere decir que es una matriz de una sola columna y varias filas. Matriz fila sería una matriz de esta forma, y estos son en realidad vectores, es decir, los vectores son en realidad matrices, filas o columnas según las escriba de este modo o de este. Entonces nos vamos a referir a las matrices también, ¿sí?, como una colección de vectores. Una matriz que tiene muchas filas, muchas columnas, perdón, sería una matriz donde tiene una cantidad de vectores columnas. Matrices columnas, ¿entienden? Bien, vamos con las operaciones que vamos a poder hacer con las matrices. Mismo cuando uno hace una tabla en Excel, está construyendo una matriz, es decir, ustedes seguramente han trabajado con matrices antes de saber que era una matriz. Bien, operaciones. Las operaciones son las básicas, igual que en los números reales. Suma, la resta no se define, sino que se define como la suma del opuesto. Después vamos a ver el producto, y el cociente no es que se define un cociente de matrices, sino que lo que vamos a definir es un producto por el inverso, si existiera. No es que se define un cociente. Entonces, primero, dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión. Esto lo van a tener que usar en ese ejercicio que ahí preguntaban, de cuándo son iguales dos matrices, y si todos los elementos son iguales, unos con otros, los de las mismas filas con los de las mismas columnas. Bien, la operación está multiplicar por un escalar. Las operaciones que uno define acá tienen que valer también como cuando uno veía vectores. ¿Sí? Ustedes cuando tenían vectores, un vector lo pueden multiplicar por un escalar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo multiplicarían por un escalar? ¿Sí? Un vector por un escalar. Multiplicarían cada componente por el escalar, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que vamos a definir con matrices, para que valga la misma, se tiene que seguir valiendo lo que ya valía con vectores, ¿se entiende? Entonces, multiplicar por un escalar va a ser multiplicar cada elemento por el escalar. Escalar me refiero a un número real, el alfa acá. Este alfa, vamos a hacer así, este alfa es un número real. Por ahora real, complejo no vamos a trabajar. Entonces, multiplicar una matriz por un número, que lo llamamos escalar, es multiplicar cada elemento de la matriz por ese número. ¿Se entiende? Por ejemplo, es como si uno distribuyera, ¿no? 3 por esta matriz. Entonces hago 3 por 1, 3. 3 por menos 2, menos 6. ¿No? Así con todos. ¿Ves? Como si fuera una distributiva con todos los elementos. ¿Hasta ahí se entiende? Ay, voy a abrir el chat, a ver cómo hago. Sí, sí, profe. ¿Sí? Voy a enviar, sigo. Bueno, suma de matrices. Para la suma de matrices, también tiene, como dije, tiene que valer para, si fueran de esas matrices, vectores, filas o columnas. Entonces, yo les subí este archivo, que es el que acá marqué las cosas importantes, así les queda, y después les marqué en amarillo también los ejercicios que vamos a hacer, es decir, que si no está en amarillo, no sería obligatorio. Entonces, puedo sumar dos matrices si tienen la misma dimensión. Dimensión me refiero a la misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Por ejemplo, una de 2 por 2 la puedo sumar con una de 2 por 2, una de 3 por 2 con una de 3 por 2. Y me va a dar una matriz, A más B, que tiene la misma dimensión, tiene igual dimensión. ¿Sí? Y los elementos son la suma, es decir, sumo ven que acá dice, sumo, por ejemplo, el IJ con el de la matriz A con el de IJ de la matriz B.
Sumo el que está en la primera fila, primera columna, con el de la primera fila, primera columna del otro. Profe, Sí. una consulta con el tema de las sumas que tuve en un ejercicio. Veraba, cuando se refiere a dimensión, es lo mismo, sería lo mismo, a ver cómo me expreso. En un ejercicio tenía una matriz de 2×3 que se le sumaba a una matriz de 3×2. Esa no tiene la misma dimensión. No, claro. La primera tiene 2 filas y 3 columnas, la otra tiene 3 filas, 2 columnas, no se pueden sumar. No está listo, definida claro. la suma. Entonces, para que esté la suma definida, tienen que tener el mismo orden, las mismas dimensiones, se dice. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Misma cantidad de columnas en ambas. Listo, es como perfecto, si uno gracias. pusiera una matriz, la pudiera superponer arriba a la otra. ¿Ven esta es de 2×2, la otra es 2×2, las puedo sumar. Entonces, fíjense, sumo este, que es el 1, con el 3. El que está en la posición 1, 1, con el que está en la posición 1, 1. 1 más 3, 4. Y así voy sumando cada elemento de la posición que tenga con el otro de la misma posición. ¿Se entiende? La suma es muy fácil. Bien. Sí, yo entendí, Entonces gracias. después uno lo que va a ver, como está definiendo la suma, es ver si valen qué propiedades de la suma con los números reales. Entonces en los números reales uno, por ejemplo, puede hacer 2 más 8, y es lo mismo que 8 más 2, que esa es la propiedad. A ver si alguien dice. Sí, digo, yo puedo hacer 2 más 8, es lo mismo que 8 más 2. Conmutativa. Conmutativa. Entonces, ¿vale hacer la suma es conmutativa en las matrices? Hacer A más B, como sería acá, A más B. O hago B más A, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Propiedad, por ejemplo, si yo hago 2 más 4 más 6, es lo mismo que hacer, es decir, hago 2 más 4, 6, más 6, 12. Sería lo mismo que 2 más 4 más 6, que sería 2 más 10. Sí, asociativa es esa. Esa es la propiedad asociativa. Entonces, ¿valdría esa propiedad acá? Sí, también. Sí, también, bien. Entonces, para la suma va a heredar la suma todas las propiedades de los reales, que lo tienen acá. Esto lo pueden mirar, conmutativa, esto es importante, A más B es lo mismo que B más A, asociativa, hay neutro. Este cero que está acá, remárquenlo, o si quieren háganse como una llamada, este cero no es que es el cero, el numerito cero, a una matriz, este cero significa que es la matriz esta que está acá, que es una matriz que tiene el mismo orden que A, y tiene todos ceros, y la vamos a llamar matriz nula, eso es importante, matriz nula, es una matriz con todos ceros, no importa el orden que tenga. Entonces, existe elemento neutro, que es la matriz nula. Hay opuesto, que ¿quién sería el opuesto? Es la matriz que le cambio el signo a todos los elementos, y si se la sumo a, me da la matriz nula. Bien. Entonces, en matemática no es que se define la resta, sino que se define, para hacer A menos B, en realidad lo que se define es A más el opuesto de B. Bien. Después vale la distributiva respecto de la suma de matrices, con multiplicar por un alfa, por un escalar. Distributiva respecto de la suma de escalares, y la asociativa con el producto de escalares. Así que todas estas propiedades valen. No las vamos a estar demostrando, solo las están enunciadas acá. Bien, esta es otra operación, matriz traspuesta, pero es una operación de una sola matriz. Entonces, la traspuesta se llama traspuesta, de ahí lo vamos a simbolizar con la matriz con una T acá arriba, como si fuera una potencia. ¿Sí? A esto lo vamos a llamar matriz traspuesta. Entonces, si una matriz es de M por N, entonces, la traspuesta va a ser una matriz de N por M. Y
lo que va a pasar es las filas de la matriz van a pasar a ser las columnas de la traspuesta. Entonces es así. Con el ejemplo me parece que se ve más fácil. Es como a veces yo en clase cuando estaba lo que decía era, ven cuando ustedes tienen el celular y lo dan vuelta, ¿no? Estaríamos como haciendo la traspuesta de la matriz. Me refiero a cuando uno tiene una imagen en el celular, tiene una imagen, la dais vuelta, esa imagen, bueno, se acomodaría, por decir, pero es como una cuestión de la traspuesta, es decir, lo que está fila, ven que lo que está fila acá, ¿sí? Pasa a la primer columna. Entonces, la traspuesta de esta matriz es, primera fila pasa a primer columna, y segunda fila pasa a segunda columna. Es como una suerte de, tipo una rotación, por decir, una cosa así. Y ahí se podría sumar, tipo, si vos tenés un 3×2 y 2×3, ¿podés cambiarlo y sumarlo? A ver, decime de nuevo, ¿cómo? Si tenés una... Si vos tenés una matriz 2×3 y la querés sumar con una 3×2, ¿podés hacer eso? Una de 2×3... Y la querés sumar a una de 2. No es que la pueda transponer para sumarla con otra, no. No. Es decir, en ese caso la suma no estaría definida, pero no es que puedo cambiar la matriz para sumarla, eso no. Esta es una operación que, bueno, transponer una matriz querría decir eso, vamos a ver que después tendrá su utilidad. Bien. Y lo que valdría es, ¿no? Traspuesta, supongamos que esta es la matriz, por decir, la transpongo, ¿sí? Y la vuelvo a transponer, entonces vuelvo a tener, ¿ven? A traspuesta, vuelvo a tener A, Sí, la traspuesta es la misma matriz A. Lo que vale como propiedades es que si hago la suma de dos matrices y la transpongo, dos matrices que se puedan sumar, es lo mismo que hacer la traspuesta de una, la traspuesta de la otra y después sumarlas. Y con un escalar, una matriz por un escalar traspuesta, el escalar no cambia, así que por eso el escalar acá no queda traspuesto, el número es el mismo y queda la matriz traspuesta. Bien. Ven acá, la matriz de una matriz columna pasa a ser una matriz fila, y el traspuesto de una matriz fila pasa a ser una columna. Bien, matrices cuadradas, vamos ahora con las cuadradas. Esta es toda parte de definiciones, así que... Bien, ahora vamos, todo lo que sigue acá es matrices cuadradas, es decir, que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces, matriz diagonal, entonces es cuadrada. La diagonal principal va a arrancar del extremo superior izquierdo, de este lado. Así es la convención, y bueno, es decir, entonces una matriz es diagonal si tiene, arranco del extremo superior izquierdo, es decir, el A11, ¿sí? Es el que está en la primera fila, primera columna. Ahí hay un número, puede ser 0 también, y esa columna y esa fila tienen que ser ceros. Lo mismo pasa después si sigo. El A22, ahí hay un número, pero lo que tiene que importar es que la fila y la columna sea 0. Entonces una matriz de este tipo se llama diagonal. Tiene que ser cuadrada, ahora estamos con las cuadradas. Y a esta diagonal se la llama diagonal principal. Van a tener ciertas particularidades las matrices diagonales, es decir, como les dije, todas las que tienen nombre, por algo es. Van a tener ciertas propiedades cuando avancemos en los espacios vectoriales y eso. Bien. ¿Qué más? ¿Se entiende lo de matriz diagonal? Ay, a ver, tendría que poner el chat yo para...
Sí, se entiende, profe. Se entiende. Bueno. Vivi, yo estoy mirando el chat, Ah, listo, gracias, Andrea. y hasta ahora no están preguntando mucho, así que están entendiendo todo. Bueno, esta parte, bueno, hola Andrea. Bien, matriz identidad, seguimos con las cuadradas. Esta es una matriz que es diagonal, pero la particularidad que tiene es que la diagonal principal, fíjense, son todos unos, ¿eh? La diagonal principal son unos. Entonces es una matriz cuadrada, hay todos ceros, salvo la diagonal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí uno puede tener la identidad de 2×2, ¿no? La identidad de 3×3. En general, cuando sean la identidad así, le vamos a poner un subíndice acá. Por ejemplo, I sub 2 le vamos a poner un sub 2, que es una de 2×2, que sería algo como, por ejemplo, solo estos 4, ¿no? La de 2×2. Bien. Entonces, seguimos con esto. Bien. Después está, dentro de las cuadradas también, matriz triangular superior, está la diagonal principal, arriba hay números y abajo hay ceros. Matriz triangular inferior, ¿sí? Acá en la parte inferior hay números, arriba de la diagonal principal hay ceros. Y matriz simétrica, fíjense, a mí esta me gusta explicarlo cuando estoy en clase, pero bueno, acá es más difícil. Miren en este ejemplo, vamos a mirar esta matriz para entender qué quiere decir una matriz simétrica. ¿Cuándo una matriz es simétrica? Miren la diagonal principal, ¿no? Y piensen que ahí tuvieran, por decir, como si ahí pusiéramos un espejo, ¿no? Entonces, fíjense los que están cruzados, cómo son. Estos que están acá, ¿no? La diagonal principal, piensen que es como si fuera un espejo, ¿eh? Como si la matriz esa que está abierta se pudiese doblar con el espejo. ¿Sí? Como si pusiéramos esto que es cuadrado, doblarlo como un triángulo, y los que están del lado de arriba de la diagonal, ¿cómo son con los que están de abajo de la diagonal? ¿Lo ven? Este con este son iguales. Este con este son iguales, y este con este son iguales. Entonces, una matriz se define simétrica cuando está pasando eso, es decir, la diagonal pasa a ser una cuestión de simetría con lo que está por arriba de la diagonal con lo que está por abajo. Entonces, eso se define así. Los A y J son los AJI. El que está en la fila I, columna J, tiene que ser el mismo que está en la fila J, columna I. Entonces, la diagonal no importa cómo sea, lo que importa es cómo son los que están por arriba con los que están por abajo. Entonces, ustedes tienen que estar mirando esta diagonal y mirar que se haga es como un eje de reflexión, por decir, un espejo, ¿sí? Los que están del lado de arriba de la diagonal tienen que ser iguales a los que están por debajo. Y lo importante es esto, que esta es una condición, esa es la definición de simetría. Y una condición que aparece es que si una matriz es simétrica, si yo esta la transpongo, fíjense, lo que es fila, ¿cómo es con lo que es columna? Fíjense, ¿cómo es la primera fila con la primera columna? Igual. Iguales. Fíjense, la segunda fila, ¿cómo es con la segunda columna? También son iguales. Son iguales. Tercera fila con tercera columna son iguales. Quiere decir que si a esta matriz A le calculara su traspuesta, ¿sí? Si ay, ya nos queda, ya se fue el tiempo. Bueno, ahora abrimos otro. Profesora, ahora parece que es el tiempo ilimitado, por una cuestión de que Zoom consideró este problema en el sistema educativo, y creo que es por límite, y eso dijo el de química cuando se conectó. Lo que pasa es que yo me he conectado no con el mail institucional, y no sé cómo hago para cambiar. Me tendría que conectar con el mail de ingeniería, y no he logrado ver cómo tengo que crear otra cuenta, me parece, y conectarme con ese, porque mientras esté con el Gmail no me deja. Así que sí, sabía eso. Bien.
Entonces les decía acá, ya voy a investigar eso, estamos aprendiendo. Entonces, cuando la matriz es simétrica, lo que va a pasar es que si hago su traspuesta, es cuadrada. Es decir, que no estaría pasando algo así como el celular, que no es cuadrado, si fuera como una matriz acá, si se lo tuviera pixelado, los píxeles del televisor, del celular, es una matriz de números. Esta no es cuadrada, así que si no me va a quedar que sea simétrica. Si tengo algo cuadrado, y es igual respecto a la diagonal, si lo transpongo, lo cambio de posición, por decir, porque eso es lo que uno hace, fila, columna y columna, fila. Si es simétrica, va a quedar igual. Esa va a ser una propiedad, pero no es la definición de simetría. Una matriz es simétrica si el AIJ es igual a la JI. Y lo que va a pasar entonces es que si es simétrica, su traspuesta es igual a A. Bien, lo de antisimétrica, la traspuesta es menos A. Fíjense que acá el espejo, cuando es antisimétrica, la diagonal va a ser 0, porque tiene que ser igual a menos A. Y esa diagonal va a ser que los que están por arriba, con los que están por abajo, van a ser de distintos signos. Esto hace una cuestión de espejo también, pero cambiada de signo. Bien. ¿Qué más? Bueno, eso de matriz traspuesta. Bueno, de los problemas que están acá. Los problemas que están acá, les marqué cuáles hay que hacer. Son los bien básicos. Dada esta matriz, el A1, 2, ¿quién es? Es primera fila, segunda columna, es 3. Esto es muy fácil. ¿Cuánto vale 2 veces A? Es multiplicar todos los elementos por 2. ¿Cuánto vale 0 por A? 0, la matriz 0. Bien, este lo pueden hacer, el 2 lo pueden hacer, el 3 lo van a hacer también, el 4, el 5. El 6, después los podemos ayudar para hacerlo, porque si no, mismo cuando estamos en clase a veces no sale. El 6 después les podemos mandar como es, la solución. El 7, si quieren, háganlo. Es decir, esta primera parte es bien de cálculo para que ustedes aprendan a hacer cálculos con matriz. Si quieren, acá los dejo, que se está como por cortar, los dejo a que lean un poquito los productos de matrices, y abrimos en 5 minutitos otro chat. Y si tienen algunas preguntas de esta parte, me gustaría ver producto y dejar hasta ahí para la próxima ver todo lo que es matriz inversa y todo eso. Pero sí ver lo de producto, por lo menos. Yo no entendí nada de producto. Bueno, por eso, ahora cortamos un poquito acá. Ahí yo les puse en el Classroom un video de un producto. El producto es decir, estas cuestiones en matemática son así y así, quiero decir que yo a veces, si ya hay videos hechos, busco algunos donde estamos usando además la misma notación y todo, y están bien explicados, listo, es decir, ustedes también pueden buscar. Y ahora explicamos esto. Y en 5 minutitos más nos conectamos, ¿sí? Yo les vuelvo a mandar enlace. Sí, sí. Bueno, está Dale, bien, profe. Listo, y vamos Perfecto. a pasar acá. A ver cómo Ok. era. Sí. Sí, díganme. Sí, aprovechemos si quieren alguna consulta más, díganme. Bueno, entonces corto y vamos a... Profe, yo, Sí. nada que ver, ¿no? Acá jugando un poco con el Zoom, acabo de descubrir una función, no sé si para los chicos que están acá, si les sirve, que dejando el micrófono silenciado y manteniendo apretado la barra espaciadora, se activa momentáneamente y después cuando lo soltás se desactiva solo. No sé si conocían esa función. La barra espaciadora. Manteniendo apretada la barra espaciadora, se activa el micrófono mientras vos la tengas apretada. Y cuando cuando se corta solo. Si sirve para que la gente lo sepa. Y si no, cuando cada uno, es decir, y después hay, ¿qué más hay?
Bueno, sé que hay alguna función que es levantar la mano, que no sé cómo es, la verdad. De esa no la vi, yo solo aviso el micrófono que acabo de encontrar, nada más. Bueno. Algo les va a servir también toda esta tecnología que estamos aprendiendo, que si no, no lo hubiéramos aprendido, y bueno. Profe, Así que bueno. Sí. la de levantar la mano se toca en la parte de abajo derecha, en los 3 puntitos. Ahí, ahí, cierto. Mute stop. Bueno, ¿y yo cómo lo veo? Camil. Se ve en el chat, Ah, o en donde dice participantes aparece quien levantó la mano. bueno. Bueno, comento 2 minutitos una cosa. Bueno, muy bien todos los que mandaron el ejemplo, el ejercicio ese de 2 ecuaciones con 2 incógnitas con la variable k, muy bien. Solo un comentario que algunos en algún momento dividen por el valor k, es decir, siempre cuando tenga algo así, no divido trato de no dividir por ese parámetro que justamente no conozco, porque si no tengo que estar mencionando que es distinto de 0. Entonces a estos, los que hicieron de ese modo, les comenté, y que digamos, después llegan, por decir, a la solución, pero bueno, en el camino habría que estar diciendo, si no, que si divido por algún parámetro, ese parámetro no puede ser 0. ¿Se entiende? Pero el resto todo muy bien, Claro. Bien, me alegro. Profesora, yo había hecho así, despejé la I por una cuestión de costumbre nomás para hacer los gráficos que te había pasado por mail, y me quedó acá dividiendo, creo que era en la situación 2, o sea, en la segunda, en el sistema de ecuación. Y ahí tengo que mencionar que K es distinto de 0, pero Claro. ¿cómo Claro, no es que harías esté, para que no? lo que digo es, no es que esté mal, sino que tengo que entonces decir que K no puede ser 0, si no, no tiene inverso. Entonces, mejor para eso, si no, no estar dividiendo, y si no, me tengo que estar acordando de que cada vez que divida por algún parámetro que no conozco, bueno, tiene inverso ese número si no es 0. El único número en los reales que no tiene inverso es el 0. Sería la única cálculo matemático que no podríamos estar haciendo. ¿Mm? Claro, sí. ¿Sí? Bueno, ahí voy a cortar, y en 5 minutos o 10 minutos vamos a poner, y ¿ustedes están teniendo alguna otra clase antes o después de esto? No, hoy es solo matemática nada más. Bueno, porque en otra facultad estoy yo y nos están pidiendo que mantengamos los horarios porque tienen también otras clases. Así que... Nosotros tuvimos química también, pero en otro horario igual, con el Zoom. Bueno, 10 minutos y nos conectamos otra vez, así vemos lo de producto, y eso, listo.